podemos iniciar, ¿cierto? Sí, excelente, doctor. Entonces vamos a hablar lo que es las radiografías. Dentro de esto hablaremos lo que es la neumonía. Neumonía es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar caracterizado por la presencia de exudación intraalveolar, o sea, el alveolo estaba seco, ¿no es cierto? Entonces ingresó la exudación intraalveolar, también intrabronquiolar. Ojo, tienes que saberlo diferenciar bronquios grandes o mediano o pequeño o intrabronquiolar e intersticial. Entonces, estos son los hechos. Ahora, Doctor, bueno, sí, pues, ¿sí? doctor, no estamos viendo su pantalla. ¿No se ve? No, sí lo escuchamos bien, pero no vemos su pantalla. Un ratito. ¿Se observan las diapositivas? Sí, doctor, ahora sí. Listo. Entonces, Sí. vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, hemos dicho lo que es una neumonía. A esta neumonía también muchos lo conocen como síndrome de condensación. Entonces, neumonía es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar caracterizado por la presencia de exudación intraalveolar, intrabronquiolar e intersticial. ¿No es cierto? Especialmente la neumonía neumocócica, o sea, neumocócica por el germen es el neumococo, ¿no? Es la enfermedad tipo de afectación lobar, caracterizado por inflamación exudativa fibrinosa de uno o varios lóbulos o segmentos. La exudación pulmonar da lugar a una imagen de mayor opacidad o aumento de densidad, decimos, ¿no? Entonces aquí digamos opacidad, consecuencia de la disminución del contenido aéreo del pulmón y de la sustitución del mismo por el líquido. Esta opacidad tiene características de límites, tamaño, homogeneidad, forma y número variables. La opacidad de la neumonía puede hacer lobar segmentaria abarcando todo el pulmón o, por ejemplo, todo un glóbulo o un segmento, ¿no es cierto? Mientras la bronconeumonía son focos dispersos, más o menos redondeados, puede hacer una opacidad sin forma, ¿no? Definida, sin límites precisos de tamaño variable, del tipo de las infiltraciones irregulares, tanto en su forma como en su estructura. Podemos ver su radiografía, o radiológicamente, cómo observamos. La neumonía lobar aparece en una placa radiográfica en forma de una opacidad. Aquí tienen en el pulmón derecho una opacidad, ¿no? Cuya extensión y forma dependerá del lóbulo afectado. En medio de esta opacidad o aumento de densidad, también llaman, frecuentemente puede verse bronquiolos llenos de aire, es lo que constituye el llamado broncograma aéreo. Normalmente solo se ve en la tráquea, en los grandes bronquios, el resto del árbol bronquial no es visible. Los procesos de condensación neumónica pueden ser bilaterales, o sea, en los dos lados puede haber, cuando se presenta en ambos pulmones, puede ser neumonías múltiples unilaterales. Esto sucede en caso de neumonías segmentarias, o sea, en un solo pulmón al lado derecho puede haber, ¿no? Neumonías segmentarias con afectación de varios segmentos sin formar un solo bloque. ¿Listo? Entonces, aquí observamos en el pulmón derecho hay una opacidad grande, pero más abajo donde ustedes lo ven, se ve el parénquima. Y si, digamos, cualquiera puede decir también como diagnóstico diferencial, este es un derrame pleural. El derrame pleural ocupa todo el seno
diafragmático. Entonces no habría este parénquima que ustedes están viendo abajo en el ángulo. ¿Listo? Entonces aquí hay una neumonía que está tomando todo un lóbulo derecho la cuestión, ¿no es cierto? Ahora, estas neumonías no tratadas o inadecuadamente realizado el tratamiento, o muy tarde llegó el paciente al hospital o a las manos del médico, entonces pueden presentarnos complicaciones. Estas complicaciones son derrame paraneumónico, o sea que también hay derrame paraneumónico que se presenta en el curso de la neumonía. Radiológicamente se detecta por borramiento del seno costodiafragmático con un límite superior oblicuo hacia arriba afuera. Vamos a hablar después del derrame. También algunas veces otro dos podría complicar con supuración pulmonar. Un foco neumónico puede transformarse en un foco supurado a seguir la evolución del absceso, ocasionalmente observado un nivel hidroaéreo, o sea, complica esa supuración equivale a un absceso. Entonces, hidroaéreo. Si es hidroaéreo, la parte baja hay opacidad, parte alta hay claridad, o sea, que entonces es el absceso, ¿no? Y también puede haber, dice tercero, lesiones ampollosas. Radiológicamente son imágenes claras situadas en el interior del foco neumónico, semejando cavidades de absceso o bien ampollas situadas en la periferia del foco. Acostumbra a desaparecer en el curso de la neumonía. Entonces, radiológicamente, entonces, aquí observamos una opacidad, la cuestión, ¿no es cierto? Probablemente este paciente clínicamente está con fiebre, con tos, expectoración mucopurulenta, hasta puede tener expectoración hemopteica, está eliminando sangre, ¿no es cierto? Entonces, esto es entonces un síndrome de condensación, una neumonía. Entonces, los gérmenes más frecuentes siempre son el neumococo, el que sigue, digamos, el gran negativo, Haemophilus influenzae, puede haber estreptococos, puede haber estafilococos, o algunas veces hasta gran negativos que son menos frecuentes la opción, y también los otros gérmenes también, ¿no? Listo. Entonces, ahora pasaríamos a hablar lo que es la bronconeumonía. Muchas veces se confunden, ¿es neumonía o bronconeumonía? Entonces, aquí tienes que saberlo, diferenciarlo. Entonces, ¿qué dice sobre la bronconeumonía? ¿Cómo se define? La bronconeumonía es una neumonía aguda que se caracteriza, ojo, por la formación de múltiples focos inflamatorios que abarcan bronquios, ¿cierto? Bronquiolos y alveolos, ya no abarca la parte intersticial. Y además imágenes de parches, no son como una opacidad que como hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Entonces es lo que se ve. Y anatómicamente se caracteriza por la presencia de focos circunscritos de bronquitis supurada y alveolitis con tendencia supurativa. Estos focos son múltiples de diversos tamaños y con distintos periodos evolutivos. Bueno, no hemos podido, no nos ha alcanzado el tiempo para esto, para su imagen, para mostrarles, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hay. Y radiológicamente, ¿cómo observamos esto? Radiografía. Las lesiones bronconeumónicas aparecen en la placa radiográfica como opacidades redondeadas de pequeñas dimensiones, ojo, de contornos imprecisos descritos como imágenes de parches. Estas opacidades más o menos densas tienen por fondo una acentuación difusa de la trama y gran congestión iliar. Los focos bronconeumónicos varían de tamaño desde las formas miliares, o sea, puntiformes miliares, ¿no? Hasta pseudogranúleas, los elementos nodulares grandes, imágenes infiltrativos confluentes. Entonces, esa es lo que es la diferencia que hay radiológicamente sobre esto, ¿no? Y luego hablaríamos aquí prácticamente condensación, perdón, bueno,
nos tocaría hablar lo que es la atelectasia pulmonar. Primeramente, tenemos que definir bien nuevamente qué es atelectasia pulmonar. Atelectasia pulmonar se caracteriza por la desaparición del contenido aéreo en los alvéolos pulmonares. No hay plegamiento de los mismos, ¿no? Plegamiento de los alvéolos, ¿no? O sea, ausencia de aire en una zona previamente aireada. Esta puede afectar a un segmento, a un lóbulo y más rara vez a todo el pulmón, o sea, se ha colapsado prácticamente, ¿no? Sus causas, las etiologías son, digamos, obstrucción bronquial. Puede ser, digamos, intrínseca como secreciones espesas, cuerpos extraños, tumores intramurales, extrínseca, compresiones de ganglios tuberculosos, ¿no es cierto? O tumores que pueden también, entonces ellos comprimen, no dejan pasar el aire. Ahora, lo que nos interesa radiológicamente, con la radiografía de tórax, muestra o revela, muestra imagen de condensación de densidad homogénea. Además, revela elevación del diafragma. Como si está colapsado, elevación del diafragma afectado, o pulmón afectado, estrechamiento de los espacios intercostales, se juntan los espacios intercostales, ¿no? En ese lado, probablemente el lado que no es afectado está normal, reducción del volumen afectado, el pulmón se vuelve más chiquitito, desplazamiento del diafragma y mediastino, o sea, el corazón y la tráquea, desplazamiento del tráquea y del mediastino hacia el mismo lado de la lesión. O sea, si yo tengo ¿cómo se llama? Esta atelectasia pulmonar derecho, entonces el corazón, el mediastino, se viene al lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, eso es en cuanto al atelectasia pulmonar, ¿no es cierto? Inclusive esta atelectasia pulmonar algunas veces ocurre frecuentemente en pacientes operados la acción. Quizás por el dolor el paciente no elimina secreciones, la cuestión, entonces por el dolor no quiere toser, entonces esas secreciones lo obstruyen y resultan con su atelectasia pulmonar, la cuestión. Claro, después ahí, como hemos dicho, puede haber cuerpos extraños, tumores, ¿no? O objetos, digamos, como decir, intrínsecos, extrínsecos, etcétera. Y luego hablaríamos lo que es enfisema pulmonar. Ese es lo contrario del otro, atrapa el aire en los alvéolos, ¿cierto? Entonces vamos a definir enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar es un estado de dilatación de alvéolos pulmonares y bronquiolos respiratorios terminales, ojo, que resulta de las alteraciones anatómicas caracterizados por aumento anormal de espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, acompañado de modificaciones estructurales de las paredes alveolares. Entonces, aquí ya también la causa es más que todo de la enfisema pulmonar, es tabaquismo, los fumadores, ¿no? Llegan a eso, o los que están en contacto totalmente al polvo atmosférico. Ahora, la radiografía, ¿no? Radiológicamente del tórax observamos hiperclaridad de campos pulmonares. ¿Por qué? Atrapa el aire, ¿no es cierto? Hiperclaridad. Costillas más o menos son horizontales, ojo, espacios intercostales más ensanchados, más separados, pero diafragma descendido es más y más aplanados. Ya no tienes la cúpula, ese arco, entonces están aplanados. Silueta cardíaca, o sea, el corazón es alargado y estrecho, pero cuando se complica con porque estos van a complicar a la larga con corazón pulmonar crónico, entonces ya se agranda esta área cardíaca, ¿cierto? Entonces, esto también existe bastante aquí en nuestro medio enfisema pulmonar, ya sean los fumadores o también en el sector rural, los que han cocinado, digamos, en su cocinita a base de leña y duermen al mismo tiempo ahí, entonces también este enfisema pulmonar existe, ¿no? Ahora hablaríamos de lo que es derrame pleural, ¿no? Derrame pleural se define prácticamente con la acumulación de líquido en la cavidad pleural, que puede ser pequeña, mediana, hemos dicho, mediana,
o de gran volumen. También puede ser derrame libre, por ejemplo, aquí lo que observamos es libre la acción, ¿no? Para todo se moviliza. Algunas veces puede ser septado, tabicado. Finalmente, lo que nos interesa también es hecho clínicamente, si es un trasudado, exudado, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que nos interesa hablar aquí es radiológicamente cómo debe observarse. En radiografía de tórax revela imagen de condensación de densidad homogénea, ahí está, que ocupa la base de tórax correspondiente con límite superior oblicuo hacia arriba y afuera. Ahí lo tienen, ¿cierto? También se detecta borramiento del seno costodiafragmático y borramiento de la hemicúpula diafragmática. Ahí está todo borrado la acción. Hay desvío del mediastino para el lado opuesto del derrame, o sea, entonces empuja hacia el lado izquierdo la acción, ¿no es cierto? Pero los derrames menores a 300 ml escapan de la radiografía, no se ven, tienen que ser, dice, en el adulto más de 500 ml, ¿cierto? Ahora, ese es como diagnosticamos como un síndrome de derrame pleural, pero ahora tenemos que llegar. ¿Cuál es el diagnóstico, digamos, etiológico, la causa? ¿Será tuberculosis? ¿Será complicación de la neumonía? ¿Será insuficiencia cardíaca? ¿Será una neoplasia? ¿No es cierto? Una neoplasia puede ser primaria, la cuestión de los alvéolos mismo puede ser, o metástasis la cuestión. Entonces, hay varias causas. Entonces, ahora, extrasudado, exudado, ¿cuál es? ¿No es cierto? Y entonces, este es algún derrame no tan, algo voluminoso se puede decir, ¿no? Bueno, voluminoso, inclusive llena todo el pulmón, está blanco la oxígeno. Entonces, el paciente está con una insuficiencia respiratoria, con una frecuencia respiratoria 30, 40, la cuestión todo cianótico, todo. Entonces, esto inmediatamente uno tiene que resolver, ¿no? No voy a esperar la cuestión de esto, ¿no? Entonces, funcionarlo, o toracocentesis, por lo menos aliviar la respiración y tomar la muestra líquido para el estudio, ¿no? Luego hablaremos lo que es neumotórax, o también llama síndrome de neumotórax. Este neumotórax consiste en presencia anormal de aire en la cavidad pleural, debido casi siempre a la ruptura del pulmón, puede ser espontáneo o traumática la acción, ¿no? Hasta digamos, traumática puede ser, digamos, que utilizan bastante los cuchillos, todo, las agresiones, ¿no? Y otras veces puede ser un neumotórax espontáneo, es debido a la ruptura de una bula infesematosa o bula subpleural. Uno ha tenido ya, entonces haciendo el esfuerzo hay una ruptura, ¿no es cierto? Y traumática, también puede ser traumática por fracturas costales, herida penetrante, o algunos hacen biopsia, lamentablemente lo han provocado neumotórax, ¿no? Y otros como quistes pulmonares también y cavernas tuberculosas también puede haber, ¿no? Entonces, ahora, radiológicamente, en la radiología de tórax revela característicamente aumento de claridad en el hemitórax afectado, ¿no es cierto? Un neumotórax pequeño solo es evidenciado por una radiografía de expiración forzada o en decúbito lateral. Un neumotórax hipertensivo, ya, cantidad de aire que puede haber, ¿no? Desvío del mediastino y el pulmón colapsado. Algunas veces ese pulmón colapsado se observa, está colapsándolo, está llevándolo, por eso el paciente está con una disnea intensa y está con tos seca, ¿no es cierto? O algunas veces hasta está con cianosis la cuestión, ¿no? Entonces, eso es también uno tiene que resolverlo inmediatamente a estos pacientes. Y así hay infinidad de radiografías. Yo por eso la vez pasada ya les he dicho, consigan las placas y le vamos a dar una tarea. Y para no olvidarse, lo enfocaremos aquí. Más neumonías, más bronconeumonías, más derrames pleurales, más neumotórax, más atelectasias y después edema agudo pulmón. También hay que saberlo leer, eso que hablamos, digamos, edema agudo pulmón, como tiene imagen alas de mariposa, la cuestión. Entonces, ¿cómo es eso la cuestión? Entonces, todo.
Y siempre algunas veces tienes que tener, pues, cuando se lo tienes tú, el paciente a tu lado, con tu clínica. Tu paciente está disnéico, taquicárdico, todo, ahora tiene que coincidir con la radiografía. Ahora, salvo que te muestren, esta es una radiografía, entonces no es compatible con un derrame, no compatible. Esa palabra utilizamos, ¿no? Compatible, ¿qué tal la oclusión que no es otra lesión? Inclusive, entonces, eso es lo que utilizamos. Ahora, el que es ya más experiencia tiene, inclusive en las radiografías, hasta las edades te dice. Es una radiografía de un paciente de 18 aproximadamente a 25 años. Es un paciente de edad tanto. Es un paciente de sexo masculino o femenino. Lo reconoce rápidamente y todo lo lee en la cuestión. Entonces, lamentablemente, pues en neumología se trabaja con radiografía, inclusive cosas más avanzadas o que no se pueden determinar, ya pues tomografía. La tomografía no lo permite ver bien, o hay dudas todavía, tienes inclusive hasta la resonancia magnética. Por supuesto, son costosos, no podemos tampoco pedir a un paciente directamente pues una tomografía, una resonancia. Realmente, si es que fuera necesario, o también si está en su capacidad económicamente, si tiene esa capacidad de gastar, salvo sea paciente asegurado, ya sea por CIS, como en MINSA, o pacientes asegurados como, digamos, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, es esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se escucha, por favor? Sí, doctor, sí se escucha, doctor. Entonces, mira, esto podemos estar, si no, ustedes, ¿por qué no se organizan, si es posible, 10 alumnos, diferentes radiografías? Pueden bajar del esto también de algunos libros, la opción, por ejemplo, a mí me ganó el tiempo, hubiera querido sacar de para cada uno, pero me ganó el tiempo. Sí. ¿Ya? Ya, doctor. Entonces, Listo. Entonces, lo estaríamos proyectando, doctor, a la siguiente clase. ¿para cuándo quieren? ¿A la próxima? Ya, mejor para la próxima, para no esto, como se llama, para no dejarlo la cuestión, fresquito, Sí. más antes, ¿listo? Sí, excelente, doctor. Ya, listo. Entonces, nos veremos en la próxima, jóvenes, ¿ya? Ya, muchas Hasta luego. gracias, doctor. Buen día, doctor. Doctor, muchas gracias. De que Muchas niños. gracias, doctor. La próxima. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. doctor.